En este segundo apartado vamos a ver cómo es la geometría de los intercambiadores de placas. Primero comenzamos hablando de la geometría propia de la placa. Las placas más habituales son las que se conocen como tipo chevron, cuyas dimensiones y la notación que nosotros vamos a seguir son las que aparecen en esta figura, donde aparecen las diferentes alturas, L sub P, L sub V, dependiendo si mido L sub V desde el centro de los puertos de entrada o de salida o desde el borde, ¿vale? El W me mide el ancho total definido por la junta de estanqueidad y el sub h la distancia horizontal desde los puertos de entrada o de salida que tengo en la parte de abajo. La superficie de las placas no está totalmente lisa, está ondulada, corrugada, ¿vale? Y el ángulo de la corrugación nos lo define ese ángulo beta que tenemos ahí. Ese ángulo beta es un parámetro muy importante en las placas, dado que va a definir bastante si el coeficiente de transferencia de calor es más alto o más bajo. Normalmente si ponemos un valor de beta igual a 0 grados, que sería el caso límite totalmente horizontal, como el fluido va ascendiendo verticalmente, tiene que ir saltando continuamente todas las ondulaciones. Eso provoca un mayor nivel de turbulencia, pero también una mayor pérdida de carga en el fluido. Si nos vamos al otro extremo, un valor de beta igual a 90 grados, con las ondulaciones en dirección vertical, el fluido que va ascendiendo también verticalmente pasaría directamente a través de los canales que se crean en las ondulaciones, con lo cual el nivel de turbulencia es mínimo y en consecuencia el coeficiente de transferencia de calor bajo. Pero por contra, la pérdida de carga es más baja. Entonces, dependiendo de lo que nosotros busquemos, si un coeficiente de transferencia de calor elevado o una pérdida de carga más baja, podemos jugar con ese ángulo beta. Valores de beta bajo implica coeficientes de transferencia de calor por convección altos y pérdidas de cargas altas, y por contra, cuando el valor de beta es elevado, próximo a 90 grados, pues los coeficientes convectivos y las pérdidas de carga son menores. Si hacemos un corte perpendicular a esa ondulación y miramos desde aquí, veríamos la figura que tenemos aquí arriba, ¿vale? Donde vemos L sub C, que es la longitud de la corrugación, y el ancho T es el espesor de la placa, y las dimensiones B minúscula y P minúscula. Ahí vemos cómo sería el canal por donde van circulando los fluidos. El principal parámetro geométrico, como ya hemos comentado, el ángulo beta, que influye notablemente en la pérdida de carga y en el coeficiente de transferencia de calor por convección. Área expuesta a la transferencia de calor. Bien, si hacemos un corte, el mismo corte que hemos visto anteriormente en la placa, podemos distinguir entre lo que sería el área real de la placa, que es la que vamos a llamar A, y el área proyectada, que es lo que llamamos A sub P. Se ve muy bien en esta figura la diferencia entre ambas. Esa sería el área A, el área real de toda la ondulación, y el área proyectada, la de color rojo, ¿vale? La proyectada sobre el plano horizontal. El área proyectada obviamente es mucho más fácil de medir porque es simplemente el rectángulo de la placa. Sin embargo, para poder determinar el área real, el área A, necesitamos saber qué relación hay con el área proyectada. Y eso normalmente nos lo dan con ese parámetro phi, la relación entre el área y el área proyectada, que típicamente está entre 1,15 y 1,25, pero debe ser un valor pues que el fabricante nos dé, ya que depende de cómo es exactamente la geometría de esa ondulación de la placa. El área proyectada es más fácil de medir, sería simplemente L sub P por el W, de acuerdo a las dimensiones que hemos visto anteriormente en la geometría de la placa. Si el fabricante nos da un valor de phi, pues el valor más típico ronda aproximadamente un valor de 1,17. Área media transversal de paso del fluido. Este área transversal es la que me permitirá calcular la velocidad o el flujo másico que va circulando por un canal entre dos placas, y es el que necesitaremos calcular esa velocidad para luego calcular el número de Reynolds
y el coeficiente de transferencia de calor por convección. El área de paso real que vemos es muy compleja porque sería el área rayada que queda entre placa y placa, que aquí representamos, con lo cual calcular el área con precisión es complicado. Que vemos que donde la separación entre placas es máxima, la distancia es 2 veces b, y aquí donde es mínima vale 0. Luego vale otra vez 2b, luego vale 0. Con lo cual se puede calcular, lo que se hace habitualmente es calcular un valor medio de la sección o del canal de paso. ¿Vale? En área de paso media, A sub t como b por L sub w, donde L sub w es el ancho total de la placa y b pues justo el valor medio de la separación entre placas a lo largo de toda la sección. B se calcularía como la distancia P menos el espesor T de la placa. Y el dato de P habitualmente no nos lo da el fabricante, esa dimensión que tenemos ahí, sino que lo calculamos con esta ecuación, porque si nos suelen dar la longitud total del intercambiador y el número de placas que tiene. Haciendo la relación entre ambas variables, longitud dividido por el número de placas, me permitiría determinar esa dimensión P. Y finalmente nos queda por explicar el diámetro hidráulico y el diámetro equivalente. El diámetro hidráulico para un intercambiador de placas en el canal que se genera entre dos placas se calcula pues como se hace habitualmente, como 4 veces el área transversal dividido por el perímetro mojado. La única discrepancia, el área transversal se calcula el área media y en el perímetro mojado tengo en cuenta la anchura de la placa multiplicado por phi, por esa relación entre áreas. De tal manera que el perímetro que estoy considerando, si calculo el diámetro hidráulico, es el perímetro mojado real, es decir, sería esta longitud que vamos pintando. Es decir, el perímetro real como si pudiéramos coger la placa y estirarla totalmente. ¿De acuerdo? Es el perímetro mojado real del área real de la placa antes de provocar la ondulación. Y una alternativa a ese diámetro hidráulico, porque como sabemos este parámetro phi a veces es complicado de medir, a veces en intercambiadores de placas algunas de las correlaciones, en lugar de utilizar este diámetro hidráulico como longitud característica, se utiliza lo que llamamos el diámetro equivalente, que es 4 veces el área transversal dividido por el perímetro mojado, el perímetro proyectado, perdón, que tiene en cuenta ahí que esa longitud es LW, es decir, el perímetro proyectado sería simplemente esta distancia, que es la que se puede medir más fácilmente. Como vemos, simplemente la diferencia entre uno y otro es introducir el parámetro, la relación entre áreas phi, multiplicando la longitud L sub W. Lo importante es que hay multitud de correlaciones y en algunas correlaciones se utiliza como longitud característica el diámetro hidráulico y en otras correlaciones el diámetro equivalente. Simplemente hay que tener claro en la correlación que nosotros utilicemos qué longitud característica tenemos que utilizar en el número de Reynolds y en el número de Nusselt, bien el diámetro hidráulico o bien el diámetro equivalente.